Bien, pues buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta tercera clase del curso Teoría Curricular. Hoy vamos a comentar primero la actividad que ustedes realizaron durante la semana y vamos a continuar con dos modelos más. Primero en su explicación teórica para ver en qué consisten y después pues se asignará la actividad práctica para verificar pues la comprensión de la misma. Voy a compartir pantalla, denme un minuto. Primero vamos a revisar el sustento teórico de la actividad que se asignó. Porque la clase anterior no tuvimos oportunidad de hacerlo con mayor detalle. Aún así, pues ustedes realizaron su actividad, que se trató precisamente de la aplicación de este modelo que tenemos en pantalla. Este es el modelo y la metodología, perdón, de Hilda Taba. Hilda Taba continúa con el trabajo de Ralph Tyler. Recordemos que Tyler pues es el pionero en este campo del diseño curricular y nos propone pues un modelo que se conoce como racional o técnico. E Hilda Taba, bueno, pues continúa en esa misma línea, solamente que tiene algunos cambios, como ya lo habíamos comentado. De inicio, pues su metodología es inductiva. ¿Esto qué significa? Pues que parte de un caso particular, de una realidad concreta, ¿verdad? El diseño lo sustenta sobre la base de necesidades específicas que se presentan pues en un grupo, tratándose, por ejemplo, del diseño de un curso, de un tema, de una clase, ¿no? Para poder abordarlo. Bueno, para ella es fundamental primero revisar las necesidades que presentan quienes integran precisamente ese grupo. Entonces, participativa porque también da oportunidad a que se involucren otros actores dentro del mismo proceso, y esto lo escribe en su obra que tenemos aquí, El desarrollo del currículum, teoría y práctica. Y bueno, pues ella sí hace una crítica al modelo, pues que surge, digamos que desde el escritorio, como que de arriba hacia abajo, y plantea que el currículo pues debe nacer de la práctica docente. Esto es algo fundamental en su teoría. Ando perdida, aquí estoy. Es que aquí se ve un poquito más. De acuerdo con este esquema, Taba pues nos plantea que el currículo debe basarse en las necesidades de la sociedad, la cultura, el aprendizaje, el contenido, y que debe vincularse la teoría con la práctica. Y los programas pues deben permanecer cuando es necesario, pero también cuando pues, se vuelven obsoletos deben desaparecer o deben modificarse. Por ello es tan importante la evaluación educativa, para tener la información pues acerca de los resultados que se obtienen. Y entonces su propuesta para elaborar un currículo consta de 3 criterios: investigar cuáles son las demandas y los requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto presentes como futuras. 2, contar con información sobre el aprendizaje y la naturaleza del estudiantado. 3,
se refiere a la naturaleza del conocimiento y sus características específicas, así como las contribuciones críticas de las disciplinas de las cuales se deriva el contenido del currículo. A partir de estos fundamentos, entonces, es decir, de las demandas y requisitos de la cultura y de la sociedad, de la información sobre el aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes y la naturaleza del conocimiento, es que ella propone estos pasos. El primer paso es el diagnóstico de necesidades, ¿no? Para saber, pues, cómo es que tiene que definirse eso que se va a enseñar y cómo. Después se formulan los objetivos, deben ser claros, amplios, para brindar una plataforma esencial para el currículo. Tercer paso, la selección del contenido, la noción de diferencias concretas entre los diversos niveles de contenido, su continuidad y su secuencia. Cuarto paso es la organización del contenido, porque aquí pues se permiten entonces los cambios que experimentan la capacidad para aprender, entre otros. Quinto paso, la selección de las actividades de aprendizaje. Esto implica las estrategias para la elaboración de conceptos. Y sexto paso, comprende la organización de las actividades de aprendizaje. Es el establecimiento de los contenidos de las estrategias para la formación de conocimientos, actitudes y sensibilización. Y entonces esta metodología que se resume en estas etapas fueron las que ustedes siguieron para realizar su actividad. Lo hicieron en una tablita que tenía justamente estas etapas, que es prácticamente lo mismo que Tyler, solamente se agrega esta parte, ya cuando el modelo se convierte en metodología. Entonces ustedes hicieron sus propuestas, denme un minuto. Esta es la propuesta de Mayra. Recordarán que Mayra trató sobre una receta de cocina de arroz a la jardinera. Maestra, esa era de Marta. Ay, perdón, No, la mía es sobre una organización, la mía es diferente. perdón. A ver, este es entonces de Marta. ¿Se encuentra Marta? Sí. Bueno, sí, maestra. Hola, Marta. ¿Me ¿Podrías? escuchas? Sí, sí te escuchamos. ¿Podrías explicarnos aquí tu actividad, por favor? Sí, maestra. En la de Taba, ¿verdad, maestra? Así es. Sí. Traté de ir siguiendo los pasos a ver si está bien, maestra. Sí. Sí. Actividad práctica, preparar arroz a la jardinera. Ujú. Diagnóstico de necesidades. El grupo tiene poca experiencia cocinando y dificultad para seguir procedimientos secuenciales. Sí. 2. Formulación de objetivos. Seguir una receta paso a paso. Identificar ingredientes y técnicas básicas. Preparar el arroz aplicando higiene y seguridad. Desarrollar autonomía culinaria, selección de contenidos, conceptos de receta, técnicas, lavar, sofreír, medir y cocer, ingredientes y utensilios. En organización del contenido puse inicio,
diálogos sobre experiencias culinarias, desarrollo, explicación general del proceso, cierre de degustación y reflexión, selección de experiencias y recetas, conversación inicial, compartir experiencias previas, exploración de ingredientes, arroz, verduras, aceite, cebolla, ajo, agua, sal, la olla y la cuchara, como conocer las cosas, ¿no? Ajá. Demostración de la receta y ya aquí empecé a escribir, lavar el arroz, sofreír la cebolla y el ajo, agregar el arroz y dorar, añadir zanahorias, chícharos, elote, incorporar el agua y la sal, cocinar de 35 a 40 minutos a fuego bajo o muy bajo y determinación de evaluación, pregun- preguntas sobre técnicas, listas de cotejo, orden, higiene y cocción, observación del proceso y evaluación del plato final. Venían unas preguntas abajo, maestra, Así es, por favor. donde dice reflexión final. ¿Qué aprendiste al comenzar desde el diagnóstico del grupo? Y yo le puse comenzar desde el diagnóstico permite entender mejor quiénes son estudiantes que saben que les cuesta trabajo y qué tipo de experiencias necesitan para emprender de manera significativa. También ayuda a elegir actividades más pertinentes y accesibles, evitando que la clase quede demasiado avanzada o demasiado básica. En este caso, saber que el grupo tiene poca experiencia cocinando facilita planificar pasos más guiados, claros y seguros. La otra pregunta dice, ¿qué diferencias observas respecto a la metodología de Tyler? Y puse la metodología de Hilda estaba parte del grupo y sus necesidades, mientras que la de Tyler inicia desde los objetivos definidos por el docente. Taba es más flexible y reflexiva porque adapta lo que se enseña según el diagnóstico. En cambio, Tyler es más lineal, más estructurado, siguiendo una secuencia fija y objetivos, experiencias de organización y evaluación. Otra diferencia importante que estuve leyendo es que Taba es más, en Taba de más peso el contenido y el razonamiento del estudiante y Thaler se centra en la coherencia entre los objetivos y las actividades. Fue lo que pude ir investigando, maestra, no sé si De esté acuerdo, bien. muchas gracias. Sí, está muy bien realizado, porque digamos que en esencia es en cuanto a la metodología, pues es parecida a la de Tyler, ¿no? Claro está que la diferencia, pues es importante, digamos que la diferencia más, pues más importante es esta, el hecho de realizar el diagnóstico y tal y como tú lo comentas aquí, el hacerlo, pues nos permite entender mejor quiénes son los estudiantes, porque esta propuesta que hace su compañera, sí es una propuesta básica, ¿no? Para personas que efectivamente pues no tienen o tienen muy poca experiencia cocinando y tienen dificultades para seguir procedimientos. Precisamente por ello, pues así como que es sumamente detallado y llevar de la mano a las personas, pues a realizar esta receta. Probablemente si hubiera partido de otro tipo de diagnóstico, pues obviamente el nivel de complejidad tanto de los contenidos como de los procedimientos va aumentando. Eso es lo valioso que tiene Hilda Taba en su metodología, el hecho de incorporar el diagnóstico de necesidades como el punto de partida en el diseño. Recibí por aquí otros que se encuentran, Aline. Creo que no, ¿verdad?
Bueno, vemos que también es una receta de cocina. Es muy parecido entonces a lo que nos presenta Marta. Bueno, todavía tienen oportunidad de mandar su actividad, por favor. Y pues, Mersa, yo le ve la mía, no sé si la checó. sí, Mayra, pero te mandé un mensaje. A ver, Yo también, maestra, yo se la mandé. ¿a poco? Sí, Mayra, es que el procedimiento está bien, Mayra, pero realizaste como que otro tipo de actividad, ¿no? Como si estuvieran planeando algo para resolver algo y no para la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí me explicó? Ah, bueno, o sea que le hice diferente a mis compañeros. Ándale, te mandé el Ah, mensajito. ok, gracias. Porfa, sí, sí, de nada. A ver, Zul, ¿cómo es tu correo, Zul? Zule, Zule Contreras. ándale. Contreras Azul. Contreras Zul. No, ¿No le no me, llegó, maestra? no me llegó. A ver, déjeme lo checo. Claro. De todas maneras, pueden ustedes enviarlo. Y lo mismo, Mayra, también puedes enviarlo porque mandé la observación y pues vamos a continuar. Son dos modelos, dos metodologías más las que vamos a revisar. Y es esta metodología, primero la de Steenhouse, es Lawrence Steenhouse, es otro enfoque, es otra metodología, otra forma de concebir el currículo. Primero vamos a ver este video que es muy cortito, que trata precisamente sobre aspectos que son de base antes de mencionar pues ya específicamente en qué consiste. Vamos a ver este video, por favor. Lawrence Steenhouse fue un pedagogo británico nacido en Manchester. Fundó el Centro para la Investigación Aplicada en Educación, donde tuvo amplia reputación por sus investigaciones referidas a la práctica e investigación docente. Sus principales obras fueron Introducción a la Investigación y el Desarrollo Curricular y Autoridad, Educación y Emancipación. Steenhouse plantea una teoría crítica frente al currículo técnico, ya que pone de presente la problemática en el currículum, la cual se refiere, cito, al desequilibrio entre nuestras ideas y aspiraciones y nuestros intentos de operativizar. Por esta razón, postula la relación dialéctica entre teoría y práctica, expresada no solo en el pensamiento y la acción, sino también en el principio de una política del currículum. Para esto, propone la enseñanza basada en la investigación liderada por la acción activa y crítica de los maestros. En esta teoría curricular emancipadora, el currículo supone un proyecto educativo que expresa un ideal de sociedad en donde se encuentran implícitas concepciones ideológicas, socioantropológicas, pedagógicas, epistemológicas, entre otras. Por esto, es fundamental determinar los objetivos de la enseñanza por medio de la investigación continua. Para Lawrence Steenhouse, el currículo no es la acumulación de múltiples contenidos, sino que implica una visión educativa del conocimiento y un horizonte epistemológico que plantea unos objetivos e intereses intencionados. Para este autor,
La escuela debe tener una postura crítica y de resistencia ante las imposiciones externas. Sin embargo, esto solo es posible por medio de la acción investigativa y la práctica en las aulas como laboratorios. Desde el modelo curricular que propone Steenhuis, se prioriza la práctica educativa sobre la obtención de resultados, proponiendo así 3 agentes en dicha práctica: la sociedad, la institución y la educación, definiendo el marco curricular como procesos y estrategias que permiten resolver los problemas propuestos que se dan en la dialéctica constante que existe entre profesor y estudiante en el contexto. Bajo este modelo se relacionan 3 elementos básicos: el respeto a la naturaleza del conocimiento y su metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente de la enseñanza con respecto a estos puntos anteriores. Así, esta teoría busca construir un modelo que logre percibir la escuela y el maestro con la potencia de hacer que los maestros investiguen en las aulas y que a la vez esta tarea no se convierta en una carga más a su plan de trabajo, sino que por el contrario los profesores se hallen íntimamente implicados en el proceso investigador. Esto explica la insistencia que hay en la teoría crítica del currículo por un posicionamiento del maestro como investigador y constructor del currículo en diálogo con los investigadores externos a la escuela. Es este actuar el que permite que se genere en el maestro una autonomía a la hora de tomar decisiones, contextualizando su realidad y la del estudiante. Se puede ver cómo se percibe el aula como un taller en el que el profesor investiga y experimenta, pero con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. Finalmente, las mejoras de la enseñanza mediante la investigación y desarrollo del currículo tiene que ver con las mejoras al arte del profesor, no con la reforma a los resultados de aprendizaje, sino con mejorar el arte de la enseñanza. Lo anterior sugiere una constante reflexión y autocrítica por parte del maestro en la práctica educativa, que a pesar de caracterizarse por contar con autonomía, no deja de lado la responsabilidad del profesor frente a la investigación y a la par frente al desarrollo del currículo. ¿Por qué la teoría del currículum no se cumple en la práctica? Para Steenhuis, abundan los objetivos educativos interesantes, mientras que es difícil verlos en la vida diaria. Esto se manifiesta en las recurrentes críticas y sugerencias que hacen entidades gubernamentales o académicos de la educación hacia la escuela, pero que muchas veces desconocen la realidad cotidiana de quienes allí se encuentran y las problemáticas a las que se enfrentan. Es así como empieza a generarse una separación entre autoridades educativas y el trabajo práctico en la escuela. Para este autor, son numerosos los que parecen entusiasmarse discutiendo ideas sobre la educación. En cambio, escasean los que mantienen entusiasmo cuando viven de cerca y con sentido crítico lo que acontece en sus propias clases escolares. El vacío que se abre entre la teoría y la práctica es tan real como frustrante. Se puede decir que la realidad educativa es compleja, ya que existe una encrucijada entre lo que se espera de la educación y lo que realmente puede hacer. Un ejemplo de ello puede ser cuando el maestro se ve en la obligación de responder a una malla curricular planteada desde la institución educativa en pro de un determinado fin, pero que muchas veces deja por fuera la reflexión y la discusión crítica. En este sentido, se parte del supuesto según el cual el maestro transmite aprendizajes a sus estudiantes tal y como está planteado en dicho currículum, ofrecido por la institución, lo cual es una contradicción entre la teoría y la práctica real, pues muchas veces los contenidos no tienen un impacto sobre quien está aprendiendo, más bien resulta ser un requisito o una carga. Steenhuis propone un currículo que sirva para comunicar los principios y rasgos esenciales del propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Para que el currículo pueda ser llevado a la práctica, este no debe ser visto como una receta mágica, sino como algo en constante construcción y discusión
tanto teórica como práctica. Bien, a partir entonces de este breve video, se enfatizan varias ideas que son esenciales y que vamos a comentar. Primero, el currículo no es algo que ya esté terminado y que pueda considerarse así está perfecto, ¿no? Es decir, así como lo que ustedes hicieron la semana pasada y lo que hicieron en esta semana como tarea, digamos que es un currículo, ¿verdad? A nivel micro. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene objetivos, contenidos, actividades, propuesta de evaluación, ¿verdad? Es un micro currículo. Bueno, eso que allí está propuesto en papel, no podríamos decir que ya, así está perfecto, así que se quede. De acuerdo con este modelo, no, ¿verdad? Se tiene que experimentar, es decir, se tiene que probar. Y una vez que se tengan resultados acerca de lo que sucede ya en la práctica, aplicando las ideas que ustedes han plasmado en ese documento, entonces se toman decisiones, se adapta, se revisa, porque, bueno, desde esta perspectiva, el conocimiento se descubre a través de la investigación y la idea clave es que el docente es eso, ¿verdad? Es un investigador de su propia práctica. Por eso el docente, pues cuando recibe, por ejemplo, un programa de estudios que debe ejecutar, pues tiene que reunir información para saber si funcionó o no funcionó, y en caso de que haya cosas que se deban ajustar, pues lo hace, ¿no? Por eso, pues esta afirmación de que el docente, pues es ante todo un investigador de su propia práctica. ¿Cuál es la metodología de Lauren Steinhaus de acuerdo con este modelo? Bueno, pues hay una planificación inicial, que sería la que ustedes ya tienen, ¿sí? Ese tema que escogieron, esa planificación que han presentado en esta actividad, o puede ser en la anterior, si es que cambiaron de tema, la que ustedes decidan, pero deben tener una planificación inicial. Y bueno, pues se entiende que esa planificación se aplica, se observa lo que sucede, se reflexiona sobre los resultados y se hace un rediseño. En eso consiste la actividad práctica. No la vamos a aplicar, ¿verdad? Por obvias razones, porque pues cada quien tiene pues un tema distinto, por razones de tiempo, por muchas otras cuestiones. Pero vamos a hacerlo también de forma hipotética, así como hicieron el de Hilda Taba, que suponen cuál es el nivel de inicio de grupo. Bueno, pues ahora vamos a suponer cuáles son las dificultades que se enfrentaron al poner en práctica pues esta propuesta que tienen, esta planeación, ¿no? Por ejemplo, hace rato nos explicaba Marta o Mayra, porque ya me confundí. Marta, ¿verdad? ¿Del arroz? Maestra, soy yo, Marta. Gracias, Marta. En tu propuesta, Marta, nos explicabas, pues, cuáles son los pasos o qué pasos seguirías. Ahora, ¿cuáles crees que podrían ser las dificultades de una persona que, así como nos comentas, que no tiene mucho conocimiento sobre recetas, que no ha hecho arroz antes, que le cuesta mucho trabajo seguir procedimientos? Imagínate en la práctica ya enseñándoles, así con ese plan que tú nos propones, ¿qué podría suceder? ¿Qué dificultades podrían enfrentar los alumnos? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se prepara el arroz? Pues no seguir instrucciones, se les pasa de agua o se les quema, o pues serían varias dificultades. La gente le dicen arroz y como que nadie se anima, maestra. Así es, ¿verdad? Yo creo que es de las cosas, bueno, parece ser, ¿no? Como que de las recetas más difíciles, ¿no? Como que tal vez con la práctica ya se van hacia, o nos vamos haciendo expertos, bueno, yo no, pero las personas en general,
pero es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues así se van a imaginar, así como Mayra nos ha dicho ahorita, Marta, perdón, nos ha dicho ahorita, en donde dice precisamente aplicación, porque el formato es muy parecido, ¿verdad? Vienen estas etapas, entonces en la columna donde dice aplicación, aquí vamos a suponer y lo vamos a escribir así, por ejemplo, ¿verdad? Al momento de aplicar lo planeado, la planificación es lo que ya tiene entonces de que nos mostró en esta actividad que realizaron. Bueno, al llegar aquí, entonces va a explicar, al momento de poner en práctica lo planificado, se observó que los participantes cometían errores frecuentes como utilizar más agua de lo indicado, eh, no bajar la flama y por lo tanto el arroz se quemaba, y así otros errores que tú consideres que son como muy frecuentes, ¿verdad? Y entonces esto lo vamos a escribir en la parte de observación, ¿sí? Aquí entonces explicamos, aunque sea todo hipotético, aunque sea de mentiritas, pues, que se llevó a cabo la aplicación de lo planeado para lograr que los participantes pues aprendieran a cocinar el arroz, ¿no? Sin embargo, se observó, y entonces ya aquí pones todos los errores que te parezcan más frecuentes. Pasamos a reflexión. Reflexionando sobre qué es lo que se tiene que hacer para evitar estos errores y ayudar a los estudiantes, a los participantes a obtener mejores resultados y a poder elaborar la receta, se consideró o se considera necesario utilizar otros recursos de apoyo y otras formas de interacción o de trabajo que se van a establecer en el rediseño. Pasamos al rediseño y entonces pues establecemos, puede ser la misma secuencia tal vez, pero podemos agregar aquello que consideramos nos hizo falta. Por ejemplo, puede ser que considere, por ejemplo, su compañera, a lo mejor colocar la receta y las recomendaciones en ¿qué será? En una cartulina, porque suponemos que, bueno, es un espacio como de cocina, ¿no? En alguna cartulina, en algún cartel, va a aparecer el procedimiento con los tiempos específicos, así en color rojo para que se destaque qué es lo rojo. También, ¿qué es lo rojo? ¿Qué es lo que se tiene que dar como tiempo mínimo y que ya no se vaya a quemar, por ejemplo? También puede ser que propongan el rediseño incorporar algún video en donde se pueda observar pues directamente esta parte que les ha costado más trabajo, sobre todo de los tiempos que se deben seguir para bajar la flama, para subirla, no sé, evitar que se queme. Y así, entonces, tomando como base lo que supuestamente se observó y se detectó como error, la reflexión que les lleva a decidir qué es lo que se debe cambiar y ya luego en el rediseño pues incorporamos los elementos nuevos. Recordemos que esto es hipotético, ¿verdad? No es cierto, o sea, es algo que tú te imaginas, pero debes partir de lo que muy probablemente sería como que serían los errores más frecuentes en el procedimiento, ¿no? Así todos los que tienen de cocina, pues es muy parecido, ¿no? Lo que se tendría que hacer, tal vez utilizar entonces otros apoyos, pero también habrá quien diga, no, pues entonces creo que voy a utilizar otro procedimiento distinto. A ver, primero lo voy a hacer yo, ¿verdad? Delante de ellos y antes de pedir que lo hagan, les voy a hacer preguntas y les voy a pedir que me demuestren, pero por
partes, ¿no? No los voy a poner a hacer el arroz enseguida, sino primero les voy a mostrar cómo lo hago yo. Después voy a pedir que algunos pasos del procedimiento los muestren ellos y ya luego vamos a que ellos solitos lo hagan. O habrá quien diga, no, yo creo que como aquí en el grupo, de mentiritas se supone, ¿no? Como aquí en el grupo hay quienes sí entendieron rápidamente el procedimiento, entonces a ellos los voy a poner así como si fueran sus tutores o sus compañeros para apoyar a quienes tienen dificultades. Los que más saben, pues van a ayudar a los que les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces va a ser como una labor colaborativa la que vamos a realizar, porque yo creo que con eso se podría resolver. Esto depende de ustedes, ¿verdad? Se supone que esta es la etapa de reflexión en donde ustedes consideran, pues, cuál podría ser la mejor alternativa. A ver, hasta aquí entonces quiero saber si está claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escucho. Maestra, sí le voy entendiendo, voy siguiendo el esquema y sí le voy entendiendo, maestra, gracias. Gracias por tu Yo más que respuesta. me siento perdida ahora, sí que ya estoy ando au. Mayra, sí, es que No me solamente ubico, no sé. porque sí hiciste el primero, ¿no, Mayra? O sea, el de Tyler. No, maestra, porque esa vez no entré a clases. Ah, con razón. Por eso no, o sea, ando perdida en tiempo y espacio. Con razón, pero el ejemplo que nos dio Marta, pues también te puede servir, porque lo que hicieron Sí. tus compañeros fue elegir algo en lo que sean expertos para enseñar a otros, pero algo Sí. sencillo, así como una receta de cocina. Ajá. Algún otro, cómo maquillarse, por ejemplo, cómo aplicarse delineador, ¿qué otra cosa puede ser? Algún peinado, algún paso de baile, algo así, en lo que te guste, que seas experto y nos Ujú. tienes que explicar cómo lo enseñarías. Y aquí con el método de Lawrence. Ah, así es. Pero aquí tú te debes imaginar entonces que Ajá. ya tienes el plan, pero lo aplicas y entonces te das cuenta que tus alumnas tienen errores, ¿no? Por ejemplo, Sí, ay, permíteme tantito. sí. Por ejemplo, si se tratara de algo de belleza, ¿no? Y les vas a enseñar cómo cortarse el fleco, no sé. Entonces, al momento de hacer esta propuesta, bueno, pues hay un plan inicial tendrías que realizar, porque ese si no lo tienes, entonces en esta planificación vas a decir, por ejemplo, les voy a explicar los pasos para cortarse el fleco en casa, eh, utilizando como apoyo algunos dibujos y colocando el procedimiento de manera visible, mostrando a lo mejor un video o tienes un modelo, una muñeca, por ejemplo, ¿no? Que vas a utilizar como modelo y vas a simular el corte de fleco. Ya, o sea, esa es tu planificación. Aplica, se supone, ¿no? Pero entonces al aplicar esta planificación, se observan algunos errores, como por ejemplo, las alumnas no utilizan, o sea, no saben cómo utilizar las tijeras porque ay, ¿cómo se dice? Bueno, no saben utilizar las tijeras, ¿verdad? No las toman como debe ser. Por otra parte, la posición que asumen tampoco es correcta. Se confunden mucho porque
no giran el cabello como debe ser, ni tienen cuidado en las puntas, qué sé yo, ¿no? O sea, tú te imaginas cuáles pueden ser los errores más frecuentes. Bueno. Y luego en la reflexión, considero que para evitar estos errores, lo que debo hacer primero es esto, o lo que debo evitar es esto, lo que sugiero es esto, y ya luego entonces tu planificación inicial la rediseñas, tomando en cuenta pues las nuevas ideas, ¿no? Si por ejemplo resulta que no saben ni tomar las tijeras, bueno, pues en tu rediseño vas a partir primero de enseñarles cómo deben tomar las tijeras, por ejemplo, lo que no aparecía aquí al inicio. ¿Sí me explicó? Ahora volver a replantear el problema. Así es, sí, es que es una clase, o sea, tú tienes que enseñar algo a otros, Ok. ¿sí? Mm. O sea que este es más práctico, ¿no, maestra? Así es. Bueno. Bueno, ya, ahí más o menos. Bueno, Maestra. sí, escucho. También la compañera, si gusta, puede ver el video de la clase, igual y le entiende un poco más escuchando la clase anterior. Así es, gracias, Marta. Sí, Mayra, yo creo que sería más conveniente hacerlo y ya vas a ver que lo vas a lograr rápidamente. Sí, maestra, porque luego, bueno, a mí así me pasa, luego lo tengo que volver a ver y ya voy a Ya. agarrar un poquito. Bueno, muy bien. Bien, este es entonces el de Lauren Stinghouse. Vamos a ver el otro. El otro es el enfoque socioformativo. De nueva cuenta, vamos a ver primero este videito. A continuación les presento una síntesis de la socioformación con base en la cartografía conceptual. Noción. La socioformación es un enfoque educativo, pedagógico y de gestión organizacional que busca contribuir al desarrollo social sostenible mediante el logro de retos con colaboración, pensamiento complejo, emprendimiento, gestión del conocimiento y proyecto ético de vida. Categorización. La socioformación surgió para contribuir al desarrollo social sostenible, el cual consiste en tener niveles cada vez más elevados de calidad de vida, desarrollo socioeconómico, convivencia y cuidado del ambiente y de la biodiversidad a partir del desarrollo científico y tecnológico y el trabajo colaborativo en red. Caracterización. La socioformación se caracteriza por 1. Aborda los procesos de gestión organizacional, algo descuidado por otros enfoques educativos. 2. Es una propuesta interdisciplinaria con contribuciones de varias disciplinas. 3. Se basa en el servicio para resolver necesidades. 4. Aplica la investigación. Y 5. Promueve la inclusión. Diferenciación. La socioformación se diferencia de otros enfoques contemporáneos tales como el conectivismo, la pedagogía histórico-cultural, la pedagogía dialogante y el socioconstructivismo, entre otros, porque se centra en resolver problemas que tengan impacto en mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente. Clasificación o aplicación. La socioformación se aplica en las instituciones educativas, universidades, organizaciones empresariales, comunidades, centros de investigación y políticas públicas para contribuir a resolver problemas mediante la colaboración y con base en ello desarrollar el talento a través de la mejora continua. Vinculación. La socioformación se vincula con el pensamiento complejo, el desarrollo a escala humana y el servicio a la comunidad. Metodología. En la socioformación se tienen diversas estrategias, unas propias y otras adaptadas de otros enfoques. La principal metodología son los proyectos formativos en los cuales se trabaja en la resolución de problemas del entorno y de esta manera se desarrolla el talento individual y colectivo. Ejemplificación. En una universidad la materia de inmunología se abordaba mediante clases magistrales, lecturas, exámenes y algunos casos teóricos. Luego se implementó la socioformación con base en proyectos formativos. Uno de los proyectos que se hicieron fue ayudar a una organización en la prevención del contagio por el COVID-19, para lo que se estudió con profundidad el virus, la respuesta del sistema inmune y las acciones necesarias para prevenirlo a partir de artículos recientes sobre el tema.
De esta manera, los alumnos aprendieron los principios de la inmunología a partir de fuentes científicas y además brindaron un servicio en el entorno. A ver, muchachos, antes de continuar, ¿qué ideas quedan en ustedes a partir de este videíto? ¿Cuáles fueron las ideas que les llamaron más la atención? ¿Qué hace distinto a este enfoque? Porque no se parece a Tyler, tampoco se parece a Taba, tal vez se parezca un poquito a Steinhaus por la investigación, pero ¿qué tiene de particular? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué les llamó la atención? Que se basa más como que en hechos reales, convirtiéndolos como en una meta o en retos de las personas que quisieran llegar a ser en unas situaciones de esas. Muy bien, así es parte de este modelo, de esta metodología también socioformativa. Muchas gracias, Zul. ¿Quién más? Pues se basa más como en aspectos sociales, ¿no, maestra? Así es, ¿verdad? Necesidades entonces sociales y este modelo y metodología también, pues es parte también del sustento del diseño curricular en la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Quienes tienen, por ejemplo, si tienen a sus hermanitos o a sus hijos o a familiares en educación básica, habrán escuchado acerca de esto, porque pues parte de este enfoque es el que sustenta precisamente a la nueva escuela mexicana. Se entiende que este es un enfoque integral, es un enfoque que está centrado en competencias, en retos del contexto, pero lo que busca también, como tenemos aquí, pues es el desempeño ético y la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La reflexión que se hace sobre el propio conocimiento, la reflexión que se hace por parte del estudiante o pues por parte también del docente al respecto de lo que se conoce. ¿Qué es lo que se busca? Pues que el currículo sirva para que los estudiantes aprendan a resolver problemas reales, pero problemas que tengan, además de relevancia, necesidad de ser resueltos con sentido ético, con sentido social. Este es un modelo entonces que se opone a los modelos fragmentados del currículo. ¿Qué significa fragmentados? Pues estos modelos que nos proponen, a ver, primero los objetivos, luego los contenidos, luego las actividades, luego la evaluación. No, aquí se ve de forma integral. Esta es la secuencia metodológica y es también la que se les propone a ustedes ya en el último ejercicio. Estas son las etapas para poder poner en práctica esta metodología. ¿Qué es lo primero que se debe hacer y que tendrán que hacer ustedes? Primero, pues ahora sí ya no se relaciona con el tema que escogimos, ¿verdad? Ahora debemos elegir un reto, pero ese reto debe estar relacionado con alguna problemática real que afecte a la sociedad. Y bueno, pues problemáticas son muchísimas, ¿no? A ver, piensen en alguna problemática de su colonia, que afecte, por ejemplo, la calidad de vida de los que viven ahí en su colonia. Díganme algunos problemas. La contaminación. El Muy abastecimiento de agua. bien, el abastecimiento de agua, la contaminación, también nos dijo Juanita, ¿verdad? Puede ser tal vez la acumulación de la basura, que no se recolecta de manera adecuada. ¿Qué otro Que no problema? se recicla, maestra. Que no se recicla. Muy bien. Son ese tipo de situaciones las que se deben establecer pues como reto, ¿no? Bueno, pero nosotros lo mencionamos
como problemática, ¿no? Pero también lo podemos establecer como reto. ¿Qué es un reto? Pues algo así como una forma de plantear que te invita a resolver, ¿no? Planteamos una situación que te invita a resolver. Por ejemplo, si en la colonia observamos pues que hay mucha basura y de repente ni la recolectan en los tiempos que se debe y por ello permanece ahí muchísimo tiempo, pero por si fuera poco, como no se clasifica, entonces, bueno, pues resulta que está todo ahí revuelto, es un foco de infección importante, no se hace nada con esa basura y se podrían aprovechar pues tal vez el cartón, el plástico, y evitar de esa manera pues tanta acumulación y la contaminación. Entonces, díganme cuál podría ser un reto. Ya no un problema, sino un reto sería encontrar qué, por ejemplo, tratándose de la basura o la contaminación en general. Maestra, Adelante. un reto no puede ser, pudiera ser recoger las botellas que estén tiradas en la calle, las botellas de plástico de PET. Ya. Por ejemplo, sí, ¿Puede sí, ser? efectivamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en casa o en las casas, pues se generan a lo mejor muchas botellas de plástico, ¿no? Y entonces, ¿cuál es en este caso el reto? Pues hacer algo, ¿no? Con esas botellas de plástico. Y de aquí surgiría el propósito, ¿sí? El propósito podría ser, por ejemplo, diseñar pues alternativas que sean sostenibles para poder, por ejemplo, aprovechar esas botellas, ¿no? Que se acumulan en casa. Y después, ese sería el propósito. Desarrollo de acciones y recursos, pues se tendrían que investigar, por ejemplo, las alternativas que existen, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las botellas de plástico primero? Y bueno, una vez que se decida lo que se puede hacer, según las características de la colonia y de los habitantes de la misma, o incluso puede ser pensando solamente en una casa, ¿no? ¿Qué puede hacer la familia con esas botellas para evitar que se acumulen? Y entonces se diseña, por ejemplo, pues alguna solución, algún prototipo. Si las vamos a utilizar como adorno, podría ser, ¿verdad? O las vamos a utilizar como contenedores para otro tipo de líquido que no sea el agua, adelante, pero hay que pensar en cómo se tiene que hacer, ¿no? Y entonces, a partir de esto, ya se evalúa qué tan efectiva fue precisamente esa solución, qué tan útil, qué tan creativo, cuál es su impacto ambiental. Y ya luego, en la retroalimentación cognitiva, ¿qué se aprende de todo esto, no? ¿Cómo impacta esta propuesta a la vida diaria? ¿Qué se cambiaría en todo caso en una próxima decisión? Ahorita lo estamos pensando así pues como personas, ¿no? Que habitan en una colonia. Vamos a pensarlo. También puede ser, por supuesto, como habitantes de una colonia, pero pensando en enseñar algo a los habitantes de esa colonia, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan identificar el reto, plantear el propósito, las acciones, los recursos, qué se tendría que hacer,
cómo evaluarían el desempeño y cómo realizarían la retroalimentación con sus vecinos. Esto depende también, por supuesto, del tema, ¿no? Ahorita estamos poniendo la basura, pero pues también hay muchos otros temas. Por ejemplo, otro reto podría estar relacionado con pues con la inseguridad, ¿no? A lo mejor tenemos algo en mente para poder ayudarnos todos como vecinos en situaciones de peligro, para evitar algunos peligros. También podría ser, por ejemplo, si observamos que de repente los niños, ¿no? Los jóvenes no tienen mucho que hacer en la colonia, no hay espacios para la recreación, para el esparcimiento, y de repente, pues los niños o los jóvenes pueden estar eh, aburridos o haciendo cosas que ya no resultan pues muy apropiadas. Bueno, pues el reto sería buscar alguna alternativa para no tan solo mantenerlos ocupados, ¿no? Sino pues para que ellos pudieran aprovechar ese tiempo libre, ese tiempo de ocio. Otros problemas pues también podrían estar relacionados con la falta de agua, pues cómo podemos nosotros tal vez no tan solo no crear, la verdad, pero sí podemos tener algunas alternativas pues para poder guardarla, para poder reutilizarla, para poder aprovecharla mejor, para evitar que se desperdicie. Esa es la idea, ¿no? En este enfoque son problemas de esa naturaleza que lleven precisamente a aprovechar pues al máximo lo que se tiene en el medio ambiente y sobre todo con este carácter de sustentable, ¿sí? Algo que permita entonces resolver problemas reales con sentido ético, con sentido social. Vamos a ver en la plantilla, denme un minutito. Así van a encontrar la tablita, ya es la última. Y entonces la instrucción nos dice, diseña una clase breve centrada en un reto del contexto que integre conocimiento, ética y acción social. Piensa en un problema cotidiano o de tu entorno. Puede ser el consumo, el reciclaje, salud, convivencia, tecnología, algo que afecte a todos, ¿no? Como veíamos en algunos ejemplos. Y van a diseñar una clase que promueva la solución de ese reto. Y vamos a completar la tabla aplicando los pasos del modelo. Entonces, viene primero la identificación del reto, el propósito de aprendizaje, el desarrollo de acciones y recursos, evaluación del desempeño y reflexión metacognitiva. Y luego en la reflexión final, ¿qué diferencia hay entre enseñar un tema y resolver un reto? ¿Qué papel tiene la ética en esta metodología?
Entonces, en esta propuesta que van a hacer ustedes, pues van a imaginar que sus alumnos pues son precisamente algunos de los habitantes de la colonia en donde ustedes radican. Pueden ser para niños, para jóvenes, para adultos mayores, lo que ustedes prefieran, ¿verdad? Y sí es conveniente pues hacerlo para un solo tipo de estudiante, vamos a llamarle así, para que sea más sencillo. Entonces, aquí pues ahora sí que el reto, ¿verdad? Es encontrar, pues, cuál podría ser algo interesante para diseñarlo. Recuerden que en la tablita hay que escribir debajo de donde dice tu propuesta, ¿verdad? Ahí aparecen. Es que no puedo editar pero debajo de donde dice tu propuesta y al nivel de donde se están pidiendo las etapas, según el autor. Entonces, aquí, identificación del reto, por ejemplo, lograr reducir eh, la basura en la colonia tal con la participación de los jóvenes, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Concientizar a los participantes sobre la necesidad de mantener limpia el área en la que viven para evitar así pues fuentes de infección. ¿Qué vas a hacer? Desarrollo de acciones y recursos. Bueno, pues puede ser una reunión de concientización y asignación de tareas y acciones tales como campaña de limpieza, campaña de clasificación de residuos, de reciclaje. Pueden poner varias acciones que estén encaminadas al mismo propósito. Luego, ¿cómo evaluarían el desempeño de los participantes? Bueno, pues a partir, claro, de los resultados que se obtienen cuando se aplican las acciones. Y reflexión metacognitiva, bueno, pues invitar a los participantes a reflexionar acerca de cuáles son las ventajas de vivir en un ambiente pues libre de basura, de educar a la población en la clasificación de los recursos, en fin. Y ya luego resolvemos las dos preguntas. A ver, aquí me detengo para preguntarles si está claro. Sí, maestra, yo sí le voy entendiendo. Gracias. Igual, maestra, le compartí el link para que ver si puede entrar a checar lo del trabajo, porque sí me aparece como que sí se lo mandé. Qué raro. A ver, vamos a ver si ahora sí me aparece. Igual se lo mandé por WhatsApp para ver si le entra directo. Gracias. ¿Qué crees? Que tampoco al WhatsApp me llegó. ¿En serio? Ya. Ahora sí ya lo vi aquí. Ah, Creo que no, dije, ay, qué raro. estamos incomunicadas. A ver. Es sobre la piñata, ¿no? Y en el diagnóstico de necesidades, Ándele. ajá, nos comenta Azucena que iniciaría pues preguntando si tienen alguna idea de cómo realizar una piñata con materiales de recicle. En su objetivo, el estudiante elaborará una piñata personalizada, poniendo en práctica su experiencia, cumpliendo con los pasos de acuerdo con el ejemplo.
y después se tomará como ejemplo una piñata con temática del Chavo del Ocho. Se va a buscar para realizar el molde en Blockbuster o en Excel. Se descarga el archivo en PDF, se imprime, recortan y unen las piezas para formar el número. Teniendo ya el molde, se remarca en el cartón, se recortan las piezas, se recortan las tiras de cartón, se unen las piezas, empapelar con periódico, picar, papel crepé, imprimir los dibujos, decorar las figuras. Finalmente se llena de dulces para poder romper. Entonces, de acuerdo a la experiencia, pues de cada uno, se le pondrán o quitarán detalles, los cuales harán ver especial cada piñata. Concluido el producto, apreciaremos las diferencias que involucran desde el corte, el trazo y el diseño, el cual hace ver diferente la piñata. Iniciar desde el diagnóstico permite conocer el aprendizaje y la experiencia de cada alumno para ver quién necesitará de mayor apoyo para realizar cada producto. Siempre es necesario iniciar a trabajar con los alumnos mediante un diagnóstico y a partir de ahí dar continuidad, que reciban una mejor enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ¿sí? Está bien elaborado, Azucena. Gracias, maestra. De nada. También recibí otro ahorita. Le compartí una imagen. Ah, qué amable. Gracias. De Rafael. Rafael tomó, es de los brownies. Enter. Su objetivo es preparar brownies de manera segura, comprender ingredientes y desarrollar observaciones. Habrá exploración, preguntas guía, práctica guiada, trabajo colaborativo, discusión. Bueno, acá veo que ya adelantó sobre los otros. Después los reviso. Bien, gracias, Rafael, ya lo recibí. Gracias. Maestra, buenas noches. Igual el mío yo se lo envié, pero no sé si lo haya recibido al correo electrónico. Juanita, a ver, déjame Sí, checar otra vez. ¿Cuál es tu correo, Juanita? ¿Cómo empieza? Mijangos. Ya, Mijangos. Sí, es de una gelatina, ¿verdad? Ah, Sí, sí, muchas gracias. Eh, Diagnóstico, el material, los utensilios. Muy bien, sí, muchas gracias, Juanita, está bien hecho. gracias, maestra. Gracias a ti. ¿Me falta alguien o ya no? Creo que ya no, ¿verdad? No de los que están presentes. Ah, aquí está Analine. Pero no, no está presente.
Bien, pues muchísimas gracias. Ahora, denme un minuto otra vez, voy a compartir la pantalla. Bien, solo como recapitulación entonces, este tema tuvo como objetivo analizar las principales metodologías. Me refiero a Tyler, Tava, Stinghouse y la socioformativa. Tyler y Tava ya hicieron su propuesta, ahora nos falta Stinghouse y la propuesta socioformativa. Recordemos que Stinghouse, bueno, él no está de acuerdo en que el currículo ya se dé por terminado y se diga, está perfecto, así se queda. No, ¿verdad? Stinghouse es el que nos invita a reflexionar acerca de lo que diseñamos y ponemos en práctica y sobre la base de las observaciones, pues se hagan las modificaciones y se rediseñe el currículo para que de esa manera pues realmente responda a las necesidades de formación. Y la socioformativa es un enfoque, pues no es nuevo, ¿verdad? Pero es un enfoque diferente porque está orientado a resolver problemas sociales que tienen que ver con la ética, tienen que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente. ¿Para qué? Pues para que los participantes o los estudiantes, pues entonces se hagan pues también conscientes y responsables de esas problemáticas que enfrentamos actualmente. Y bueno, pues de acuerdo con esto se actúa de manera distinta, ¿verdad? No se parte de objetivos y contenidos así como en los anteriores, sino se parte de un reto. A partir de este reto se establece un propósito, después se establecen las acciones y los recursos y la forma en que se va a evaluar. Y estos modelos entonces se traducen en metodologías y las metodologías nos sirven para poder pues guiar el diseño, ¿verdad? Y comentamos en su momento que el más, este fue el antiguito, ¿verdad? Este es el primero, bueno, no antiguito, pero es el clásico, es el modelo lineal, es el modelo de Tyler. Sobre esa base ustedes diseñaron su primera propuesta, ¿verdad? Definieron un objetivo, seleccionaron experiencias, las organizaron y propusieron cómo llevar a cabo la evaluación. Y sobre esa base, posteriormente, ya pasamos a al de Hilda Taba, en donde prácticamente es lo mismo, pero el diagnóstico de necesidades es el que marca la diferencia y por eso ustedes en su actividad simularon, ¿verdad? O suponen cuáles podrían ser las dificultades para poder atenderlas. Ahora lo que hacemos como tarea, entonces, es completar las dos tablas siguientes en la que vamos a proponer cómo trabajaríamos un tema siguiendo la metodología de Stinghouse y cómo lo haríamos siguiendo esta metodología socioformativa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estas dos actividades que quedan como tarea? Maestra, ¿esa la vamos a hacer igual en plantilla? Sí, ya la tienen, es la misma que les mandé. Viene debajo de la de Hilda Taba. ¿Sí me Es que explicó? como yo agarré anteriormente una plantilla de los trabajos anteriores, Ah, no, se las mandé al correo, pero a ver, déjame ver, Mayra, si no te la mandé. no, porque pues yo lo entré esa vez a clase, maestra. Ah, De favor me la manda. claro. ¿Cuál es tu correo? Este,
Maya y Neto, arroba. Maya y Neto. Maya. Y Neto. Arroba gmail.com. Así como suena, Maya y Neto, con Y, Sí, maestra. arroba gmail.com. Punto. Sí, de hecho es donde usted me mandó mi observación de la tarea de Taba. Ajá. Qué raro, porque no me aparece tu correo. Pero ya te lo mandé, tú me dices si te llega. Aunque antes de la choco, maestra. Sí. Bien, pues yo quedo atenta por si tuvieran alguna situación, por favor me escriben al correo. Y entonces, el próximo lunes entregan estas dos actividades. Y pues bueno, espero que coincidamos aquí en nuestra última clase del próximo lunes. Agradezco a todos su atención y les deseo una excelente noche. Cuídense mucho. Maestra, una última pregunta. La tarea es la socioformativa y la otra. Y la de Stinghouse, así es, las dos últimas Ah, ok, está bien. que están Gracias. en la plantilla. Sí, de Sí, nada, gracias. de nada. Cuídense mucho. Hasta el próximo lunes, primeramente Dios. Sí, maestra, Muchísimas gracias, gracias. maestra. Hasta luego. Descanse. Igualmente. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.